Dios. Y pasamos ahora de la Rectoría Antioquia Chocó a la Vicerrectoría de los Santanderes. Nos acompaña también en esta mañana desde la Vicerrectoría de Santanderes, sede Bucaramanga, con Luz Mercedes Uribe, quien nos hablará desde la ponencia La Cátedra Minuto de Dios orientada desde las TIC. Profesora Luz Mercedes, un gusto que esté con nosotros. Bienvenida, muchas gracias y adelante con su ponencia. Muy buenos días para todos, bendecido día para todos. Qué espacio importante de poder compartir en esta mañana escuchando nuestros compañeros. Ingeniera, por favor, la presentación. Bien, una de las preocupaciones más significativas, ¿sí? No solo en esta época actual, sino en el transcurso de la misma, es la relación entre la sociedad y el hombre. Por eso mi ponencia, la anterior, por favor, por eso mi ponencia se llama La Cátedra Minuto de Dios orientada desde las TIC. La formación académica le permite al ser humano construir un pensamiento y un cambio social. Pasamos a la introducción, por favor, ingeniera. Bueno, aquí, pues, se evoca, pues, un factor importante dentro de la orientación de esta cátedra, que es el modelo praxeológico, ¿sí? Que es el pensamiento orientado en un contexto social, que provoca conocimientos y prácticas para adquirir un perfil laboral que permea una transformación de su propio entorno. En esta parte, dice Julião en el 2004, que implementar el modelo praxeológico en su vida, dado que la misión es mantener los valores, la responsabilidad y el pensamiento social en el Evangelio, en aras de la transformación del entorno. Esto va a ayudar a tener una conciencia social, ¿sí? Y va a permitir también que se logre, ¿sí?, hacer un cambio a esta realidad que nos encontramos a diario. Siguiente, ingeniera, por favor. Bueno, uno de los objetivos es inspeccionar lo significativo del enfoque praxeológico, ¿cierto? A partir de una experiencia de los estudiantes de pregrado a distancia y mostrar que el enfoque praxeológico de la Uniminuto, del que nos habla el padre Julião en el 2011, logra ilustrar la necesidad de implementar y de tener una reflexión social para acceder a la realidad del fenómeno. Estos objetivos pues me llevan hacia una metodología, siguiente por favor, hacia una metodología que trata pues de, siguiente por favor, bueno, una metodología que se trabajó, que es una investigación a nivel descriptivo de qué es el fenómeno que se analiza por medio de las características, los contenidos y que se proyecta un espectro nacional. De igual importancia es claro conocer o adicionar que la visión del perfil uniminuto postulado por Julião en el 2004 de las competencias ya mencionadas, ¿cierto? Y que evocan la necesidad de continuar la investigación bajo la dimensión cualitativa, ¿cierto? Un ejemplo del aula de la clase virtual es crear un documento investigativo sobre el entorno mediático y llevar un registro fotográfico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso a realizar, el proceso que se realizó, pues se hace a través de una videoconferencia sincrónica, ¿cierto?
previo concepto de los estudiantes que tienen todos sus documentos en su aula. Se hizo una lluvia de ideas que dan aportes, pues ellos dan aportes, los mismos estudiantes interpretan el enfoque praxeológico y la experiencia social del padre Rafael García Herreros, donde el primero se presenta por un documento y la experiencia social del padre a través de una presentación visual de videos. Luego se hace una contextualización para asegurar que todos los estudiantes no tuvieran dificultad, ¿cierto?, en aplicar esto en su actividad, de manera que se le da por sentado las aclaraciones que se les propuso a los estudiantes en las actividades iniciales. ¿Cuál fue el proceso? Bueno, aquí dentro del proceso estamos divididos en varios momentos. La primera es una búsqueda que se hace a través de los buscadores de Internet para buscar la información y también para que nuestros estudiantes entiendan que todo fenómeno social tiene un origen, una causa, un desarrollo, un impacto y unas consecuencias, ¿cierto? El segundo momento es a través de identificar pues, el fenómeno, los estudiantes consultan, ¿cierto?, los documentos académicos y también se crea a través de los recursos de las TIC, se va creando como el producto final para, como última parte, crear un texto. Con esto, pues, se suministra una experiencia enfocada hacia la praxeología y se promueve las competencias digitales para la apropiación significativa del pensamiento. Bueno, aquí con este proceso, pues lo que se mira es cómo el estudiante puede aportar hacia el cambio social, ¿sí?, de su entorno. ¿Qué puede hacer ese estudiante? Porque una cosa es que el estudiante entregue un producto en el aula y otra muy diferente es que se involucre cerca en su barrio, en el sector, en el parque. ¿Cómo puedo mejorar esa parte? ¿Cómo puedo ayudar a través de una sugerencia y de esta propuesta de interacción que se encuentra en el modelo Innóvame en nuestra aula? Siguiente, ingeniera. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados. De acuerdo, pues, al enfoque praxeológico de Juliado en el 2011, como primera medida, se promueven dos aspectos, ¿cierto? El primero, que se logre una investigación donde los mismos estudiantes consulten, determinen y aporten lo que ellos mismos se propusieron, ¿cierto? ¿Dentro de qué? Dentro de su quehacer investigativo, ¿sí? En el cual la primera preocupación debe ser intentar resolver la problemática, ¿sí? La necesidad de volver al tema que sea significativo, además de enfrentarse a problemas actuales y más aún a situaciones de un contexto inmediato, porque esto provoca una innovación y creatividad y que también fomenta un aprendizaje autónomo. El segundo aspecto son las actividades mediadas por las TIC que logran alcanzar, ingeniera, nos devolvemos por favor, que logran alcanzar o tener, ¿cierto? Dentro de esos resultados, la praxis, la práctica en el quehacer investigativo. Ahora sí, pues vamos a mirar los hallazgos. Siguiente, ingeniera, por favor. Bueno, dentro de estos hallazgos fomentan, el primero, fomentar en los estudiantes el saber ser y el hacer digital dentro de una investigación. Y el segundo hallazgo es trascender el conocimiento en lo significativo al tener un acercamiento de la realidad, es decir,
el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Y más ahora en este momento, pues que nos volcamos ya porque muchas personas pues utilizaban estas TIC como para otras cosas, ¿cierto? Y ahora ya es un componente dentro del aprendizaje. Bueno, muy bien. Siguiente, por favor. Ingeniera, por favor, siguiente. Bueno, las conclusiones. Bien, aquí dentro de esta parte de las conclusiones es necesario afirmar que este cambio epistemológico en la educación da a reconocer un aprendizaje significativo, ¿cierto? Dado que al contrarrestar las experiencias ya manifestadas, dan un síntoma a saber, ¿cierto? Un actuar de cambio del pensamiento transformador. Y también podemos decir que una formación integral por medio de la educación praxeológica y con actividades por medio de las TIC dan la experiencia significativa para transformar la calidad de vida social, pues al dar aportes sobre los temas actuales en su apropiación epistemológica de su contexto inmediato, fomenta un acercamiento a la realidad. También yo quisiera pues comentarles que dentro de la asignatura, al orientar la asignatura, muchos estudiantes al concluir se sorprenden, ¿sí? Se sorprenden de toda la vida e historia de nuestro padre fundador, ¿cierto? El padre Rafael García Herreros, y la capacidad de convencimiento que él tenía para hacerle un cambio a las personas, para que donaran, para que le ayudaran, ¿sí? Ellos han expresado y dicen que no conocían, que realmente imaginaban la asignatura de otra forma y que solamente conocían Uniminuto como el Telepadre y la universidad, y que en realidad nosotros tenemos muchas entidades que están al servicio de la comunidad. Siguiente, ingeniera. Bueno, muy bien. Para hacer esta ponencia se consultaron muchas referencias bibliográficas que fueron la naturaleza política de la educación, Uniminuto del padre Julião, el modelo educativo, cuál es el concepto de acción, y también toda la parte de las habilidades digitales a través de un cuestionario de diagnóstico y sobre todo la experiencia social del padre Rafael García Herreros, Minuto de Dios del 2013 al del 20 de febrero. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue pues lo que yo quise plasmar a través de mi experiencia de la cátedra Minuto de Dios orientada desde las TIC. Le agradecemos mucho, profesora Luz Mercedes Uribe, por compartirnos esta experiencia significativa de la cátedra Minuto de Dios orientada desde las TIC. Invitamos también, pues, por supuesto, a todos los que están conectados a dejar sus inquietudes, reflexiones y demás en el chat, de manera que al finalizar cada una de las ponencias, en este caso de la Vicerrectoría de los Santanderes, podamos transmitírselas a los ponentes. Muchas gracias, profe Luz Mercedes. A continuación, vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente. Se trata del padre Jimmy Alejandro Gutiérrez, quien nos va a invitar a reflexionar esta ponencia sobre servir al hombre y embellecer al mundo. Padre Jimmy Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, por su dedicación, por su investigación, y le escuchamos a partir de este momento. Bueno, mientras el padre Jimmy Alejandro se conecta, bueno, creo que está en plataforma, pero... Aquí estamos. Ya está por ahí el padre Jimmy. Padre Jimmy, bienvenido nuevamente. Bien. Gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes.
queridos colaboradores, estudiantes que están haciendo parte de este simposio. Les hablamos aquí desde la Vicerrectoría Regional Santanderes y lo que vamos a presentar en esta corta exposición es la contribución de la Cátedra Minuto de Dios en el proceso de realización de los estudiantes Uniminuto. Entendemos que la Cátedra Minuto de Dios hace parte del área de formación humana de Uniminuto y que contribuye fuertemente a un proceso de realización personal del estudiante a partir de 3 elementos. Siguiente. Los 3 elementos que muy bien conocemos en el modelo educativo Uniminuto. Conocemos muy bien estos 3 ejes. El motivo de preocupación, por lo menos para la universidad, es entender la formación humana en sus estudiantes a través de estos 3 ejes: el desarrollo humano, las competencias profesionales y la responsabilidad social. Estos ejes articulados entre sí van expresando el carácter propio e innovador del sistema Uniminuto, así como el cumplimiento de su misión. Recordar que la Cátedra Minuto de Dios hace parte de la misión institucional y lo que busca la Cátedra Minuto de Dios es identificar al estudiante con una obra social, probablemente la obra social de mayor impacto en Colombia. Y eso se logra, pues, generándole al estudiante una concientización de unas problemáticas que están allí a la mano y a las cuales debemos responder. Por eso, en los ejes articuladores tenemos una responsabilidad social. Todo este proceso de formación humana, de realización del estudiante, desemboca justamente en un compromiso, como dirá el padre Rafael García Herreros, en un compromiso cristiano de transformación de una realidad. Y eso implica, pues, adquirir unas competencias que no son solamente, se entiende como académicas, como de saber, sino unas competencias o habilidades sociales que estimulen al estudiante en esa intervención de la sociedad, en esa intervención como ciudadano a cambiar esa realidad que le compete vivir. Siguiente elemento. Entonces, lo que pretendemos en esta ponencia, por lo menos en el escrito que va a quedar allí en las memorias, es identificar la Cátedra Minuto de Dios a través de 3 elementos. El primer elemento lo he llamado yo universo minuto de Dios o universo uniminuto. El segundo elemento tiene que ver con el humanismo cristiano y el tercer universo tiene que ver con la vocación al servicio. Digamos que la Cátedra Minuto de Dios está orientada en estos 3 elementos, en la obra social. Dentro de la obra social estará la figura del padre Rafael García Herreros. Importante descubrir en este primer universo que el Minuto de Dios no es solamente la universidad. Las personas a veces se equivocan diciendo Cátedra Uniminuto y a la gente, o por lo menos a los estudiantes, hay que invitarlos a que no es la Cátedra Uniminuto, es la Cátedra Minuto de Dios, que configura justamente otras entidades que hacen parte de esta obra social. Pensemos un momento que la obra Minuto de Dios es la obra social más influyente y de impacto en Colombia. Nacida en la década de los 50, bajo la tutoría de un hombre que es visionario, idealista, soñador, atrevido, arriesgado, osado, para muchos loco, que tiene un deseo vehemente de erradicar la pobreza, de darle dignidad a la persona y de luchar constantemente contra la injusticia social. En estos momentos donde hay unos desórdenes, donde hay una lucha, donde estamos allí justamente promoviendo la dignidad humana, pues la figura de este sacerdote católico es provocadora. Y en la Cátedra Minuto de Dios, pues esa figura debe provocar al estudiante. A veces uno habla del padre Rafael García Herreros, probablemente el estudiante esté dormido, esté haciendo otra cosa en el celular,
probablemente esté despistado o desviado, pero cuando uno empieza a presentarles los videos, las entrevistas que le realizaron, la manera como él se dirige a los colombianos, la manera también vehemente y fuerte, impetuosa que tiene para mover el país. Estos estudiantes empiezan a ver que este sacerdote, que es de carne y hueso, como que sí fue un hombre diciente en Colombia. Es el hombre más importante, más influyente en el aspecto social, por lo menos durante el siglo XX. Y cuando uno acerca la figura provocadora del sacerdote católico Rafael García Herreros, pues el estudiante empieza como a despertar un poco. Empieza como a ver que sí hay alguien que está luchando. En estos momentos de paro y que estamos dando clase, les presentaba yo la figura del padre Rafael García Herreros a los estudiantes y les decía, miren, ustedes están en paro, pero piensen que el padre Rafael García Herreros también fue un artesano de paz, fue un mediador, estuvo allí en todos los procesos con la guerrilla y con el gobierno mediando, y empezaron a interesarse un poco en que sí había alguien realmente que estaba luchando y que ese alguien es cercano, porque es el fundador de la obra Minuto de Dios. Por eso en el universo Minuto de Dios, lo que debemos hacer con los estudiantes es mostrarles la obra que no solamente es la universidad, tal vez la universidad más extensa en Colombia, la de mayor cobertura. Es mostrarles también que se está trabajando en la educación, que se está trabajando en la erradicación de la pobreza a través de la construcción de viviendas. Y decir vivienda ya es entender que hay una promoción de la persona humana. Decir viviendas es entender que hay una dignidad que en estos momentos se está recuperando, que se está estableciendo. Es entender que hay un desarrollo social integral, que hay una lucha por la justicia y que en el padre Rafael García Herreros hay un deseo vehemente de erradicar la pobreza a todo lugar. En el universo Minuto de Dios, pues es importante conocer, por lo menos en una mirada profunda, en una mirada intensa, la obra Minuto de Dios. Estas 9 entidades, alrededor de estas 9 entidades, una congregación llamada Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, que están allí animando, fortaleciendo la obra Minuto de Dios y que hace parte también de estas entidades del minuto. Probablemente cuando empezamos a conocer ese universo, nos vamos provocando, nos vamos animando, nos vamos entusiasmando en que sí es posible un cambio para Colombia. El padre Rafael García Herreros utiliza unos términos especiales. Habla de la construcción de una Colombia nueva. El padre en sus intervenciones se dirige hacia Dios, hacia la patria y hacia el hombre. Y esos 3 elementos pues tendrán que ser tocados dentro de la cátedra Minuto de Dios, porque esos elementos van generando unos estímulos en el estudiante. No se puede hablar de la obra Minuto de Dios como una obra nacida del bolsillo de un rico que no sabía qué hacer con la plata y decidió construir una obra. No, si hay un origen en la obra Minuto de Dios, es Dios. Dios, que es el autor generoso de esa obra y de la fe. ¿Dónde nace la obra Minuto de Dios? De la fe de un hombre visionario. La fe entendida como una seguridad, como una convicción, entendida como una certeza en un hombre que fue también profundamente místico, un hombre que tenía una sensibilidad espiritual y que desde esa sensibilidad espiritual es que empieza a materializar esa experiencia de Dios en obras como el teatro, como la universidad, como la vivienda, como los colegios, como el templo, como el museo de arte. Son experiencias significativas que el Padre tiene de Dios y que las va materializando en obras concretas, como un teatro, como una universidad, como un colegio, que en estos momentos se ha extendido también por toda Colombia, alrededor de 24 colegios tenemos nosotros en la Corporación Educativa Minuto de Dios. Y es importante ver cómo la obra se va ensanchando en el territorio colombiano
y cómo cada vez más vamos llegando a regiones olvidadas, por supuesto, marginadas, regiones que han sido azotadas con la violencia más atroz vivida en este país. Y presentar la obra, presentar sus logros, presentar todo lo que está haciendo a nivel de educación, a nivel de vivienda, a nivel de comunicación, pues será importante en el desarrollo de la Cátedra Minuto de Dios. Siguiente. Esto como primer elemento de la Cátedra Minuto de Dios. El segundo elemento, que es la base también de la cátedra, tiene que ver con el humanismo cristiano. Sabemos muy bien que el proceso de realización de la persona debe estar impregnado de humanismo cristiano, es decir, de unos valores que promueven su dignidad y que orientan el sentido de su vida. Hablar de humanismo cristiano es hablar de un horizonte, hablar de un sentido permanente de vida que debe tener el ser humano. Y no podemos olvidar que la Cátedra Minuto de Dios también está impregnada de un humanismo cristiano garciarreriano. Hay un pensamiento, un legado del padre Rafael García Herreros que se ha materializado también en unos libros. Alrededor de 28 libros se han editado con el pensamiento del fundador del Minuto de Dios. Unos libros que hablan del hombre, que hablan de Colombia, que hablan de la experiencia espiritual, que hablan de la justicia. Y ese pensamiento, ese legado, también hay que tocarlo en la Cátedra Minuto de Dios. Importante que los estudiantes se acerquen a ese legado del padre García Herreros, que no es solamente un legado para una persona piadosa o para una persona devota, es un legado que genera cambio y transformación social en nuestra realidad. Importante ver el pensamiento humano del padre Rafael García Herreros. Cuando me refiero a humano, me refiero al concepto hombre, al concepto persona. El padre siempre hablaba de embellecer el mundo, de atender al hombre, de admirar al hombre, de atenderlo en sus necesidades más precarias. Y para eso, pues el humanismo cristiano, que hace parte de esta Cátedra Minuto de Dios, tendrá que trabajar estos 4 componentes. Entender el ser humano como un ser relacional, con 4 elementos por lo menos: con lo trascendente, con lo social, con la naturaleza, que también nos habla y de la cual también hacemos parte, y entender al ser humano también en su mismidad, consigo mismo. El hombre también tendrá que vérselas. Y en la Cátedra Minuto de Dios, pues se tendrán que trabajar esos elementos, el ser humano en su identidad. Hoy que asistimos a un sinsentido de la vida, a un alto índice de suicidio juvenil, por lo menos les hablo aquí en Bucaramanga, llegó un momento de la vida donde en cada puente se estaban tirando los jóvenes. Aquí en los diferentes puentes de la ciudad, cada semana una persona se lanzaba. Y eso se volvió como algo frecuente, algo sistemático que empezó a darse en la ciudad, y eso empezó a preocupar. ¿Qué está pasando? Pues hay que trabajar en la cátedra justamente todo ese elemento relacional. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Y eso implica fortalecer el proyecto de vida. Siguiente. Se va fortaleciendo el proyecto de vida desde unos valores propios que refleja el Minuto de Dios. En ese sentido, lo propio de la comunicación que nos ofrece la Cátedra Minuto de Dios es descubrir una persona auténtica, verdadera, real, genuina, original. Y es apostarle al hecho de reflexionar en lo concerniente a la vida humana. Si reflexionamos en la vida humana, pues se darán bases para que el estudiante despierte su conciencia frente a un mundo deshumanizado. Pensemos en este mundo actual, egoísta, individualista, consumista, un mundo donde el sentido está en lo superfluo, en lo vano, en lo efímero, en lo que languidece y se desvanece rápidamente. Y en ese mundo estamos, y en ese mundo están nuestros estudiantes,
probablemente con un descrédito de las instituciones. El estudiante ya no cree en las instituciones que están gobernando nuestras vidas. Lo estamos viendo en un ataque hacia una institución de las Fuerzas Armadas, en un ataque hacia lo eclesial, en un ataque hacia la familia, que es otra de las instituciones. ¿Y cómo promover en este estudiante el hecho de humanizar nuestra vida? Asistimos a un avance tecnológico, asistimos a un avance científico de manera vertiginosa. Podemos ir a la Luna, podemos ir a Marte, podemos tocar, si quiere, el Sol con nuestras manos, podemos tocar el ADN, configurarlo, reconfigurarlo, cambiarlo, mutarlo, pero a nivel de relaciones humanas todavía nos falta mucho camino. A nivel de relaciones humanas, todavía el ser humano está deshumanizado. La violencia, las guerras, los odios, todo lo que estamos viviendo a nivel mundial nos permite ver que a nivel humano nos falta. A nivel intelectual, perfectos, podemos llegar a la Luna, pero a nivel humano y en esa calidad de la fraternidad y de las relaciones humanas, creo que estamos aniquilados. Y el ser humano está bloqueado, totalmente perdido en sus relaciones más hondas y puras de lo humano. La cátedra puede ser esa excusa permanente para tocar al ser humano, para tocar la dignidad de la persona humana y sobre todo provocar al estudiante para que sea un constructor, un artesano, un artífice de la humanidad. Pues interesante, si la cátedra nos sirve para estimular en el hombre, en el estudiante, el deseo de cambiar al ser humano. Y cambiar al ser humano, por lo menos profundizando en sí mismo, en qué debo cambiar yo, en cuál es mi realidad y cómo la voy a asumir, cómo me voy a enfrentar a esa realidad. Por eso el curso de Cátedra Minuto de Dios se hace indispensable trabajar el pensamiento humano del fundador, pues para la persona humana fue su mayor preocupación y en sus escritos se evidencia todo el tiempo la manera como él ve al hombre. Cuando hablo de hombre me refiero a esa expresión propia del padre Rafael García Herreros, todo el tiempo estaba hablando del hombre, del hombre, del hombre. Sin lugar a dudas, para el padre Rafael es claro que el ser humano es un hijo de Dios que encuentra en la persona de Jesucristo su dignidad y la tarea de vivir cristianamente atendiendo a las necesidades de sus hermanos. En esta diapositiva encontramos el pensamiento humano garciarreriano, que tiene dos elementos, una dimensión vertical, que es esa relación intensa, profunda, amorosa hacia Dios, hacia lo trascendente, hacia lo infinito, hacia la eternidad. No todo el tiempo el Padre hablaba de Dios con el vocablo Dios, se refería a veces a lo infinito, se refería a veces a lo eterno, se refería a veces a lo inconmensurable. Pues importante esa dimensión vertical de un amor profundo, verdadero y estable hacia Dios o hacia lo trascendente. Y está la otra parte dentro del pensamiento garciarreriano, que es la dimensión horizontal, y es el hombre. Y cuando hablamos del hombre estamos hablando de unas necesidades que deben ser atendidas, un amor infinito, un amor eterno, un amor de entrega fecunda hacia el ser humano. Por lo menos eso implica tener una mirada profunda, tener una mirada misericordiosa de la realidad del otro, ponernos en sus zapatos. Algunos de los profes que hablaron anteriormente decían la empatía, ser empáticos en estos momentos de violencia, de dolor, de sufrimiento, de luto. No podemos ser ajenos. Y la dimensión horizontal tiene que ver con un dolor y con una actuación de nuestra vida frente a lo que estamos viviendo. El gran horror de nuestra vida social es la indiferencia y la indolencia. Y en esta dimensión horizontal que el Padre tiene en su pensamiento, lo que podemos descubrir en su pensamiento es
que no podemos ser ni indiferentes ni indolentes frente a la necesidad del otro. Y como partícipes de una obra social, de la obra social más influyente en Colombia, pues estamos llamados, estamos invitados, casi que obligados, orientados justamente a responder a esa realidad. Si decimos llevar el sello Minuto de Dios y tener aquí el MD, pues no solamente es para vestir una camiseta, sino que es también para atender unas necesidades. Y eso implica luchar por la justicia. Eso implica establecer una Colombia nueva o ser gestores de una Colombia nueva, como lo dice la misión de la institución educativa superior, que es una Colombia fraterna, justa, reconciliada y en paz. Pero eso se va entendiendo en la medida en que podamos aprender a servir al hombre y embellecer el mundo. ¿Y cómo lo embellecemos? Con actos propios de amor que salgan de nuestra vida, y eso implica erradicar odios, erradicar envidias, erradicar celos de aquí de lo profundo del corazón, para ir en una actuación bondadosa de la realidad humana. Por lo menos sonreír, por lo menos saludar, por lo menos no estar desatentos a lo que está sucediendo en Cali, ni en el Valle del Cauca, ni en el Cauca, ni en todas las partes de este bello país. Por lo menos tener una voz profética frente a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y creo que la Cátedra Minuto de Dios nos ayuda, por lo menos, a generar una conciencia social. ¿Para qué? Para desembocar en un compromiso serio y radical. Los estudiantes de Uniminuto, decimos, son líderes innovadores sociales. Los estudiantes Uniminuto creemos, por lo menos, que son estudiantes que van a generar un cambio. Ya como egresados, ya como graduados, estarán comprometidos socialmente en unas dinámicas nuevas, en un desarrollo nuevo de esta sociedad. Y esto, en el caso nuestro, como sello Uniminuto, es un sentido profundo de fraternidad. Si hay algo que aporta la Cátedra Minuto de Dios, es que debemos tener un compromiso social, una responsabilidad social, como nos dice uno de los ejes del modelo educativo, pero con un alto sentido de fraternidad. Es decir, de experimentar en el otro que hay un lazo que nos une, experimentar en el otro que hay un vínculo que nos aúna, que nos congrega y que nos mueve justamente hacia un mismo destino, hacia un mismo horizonte. Pues es importante ir descubriendo qué queremos, hacia dónde queremos avanzar en nuestra nación. Y la Cátedra Minuto de Dios tiene que ver justamente con ese deseo profundo de transformación. Siguiente diapositiva. El otro elemento que maneja la Cátedra Minuto de Dios, y ya lo tocaron los expositores pasados, tiene que ver con la vocación al servicio. En rigor, resulta pertinente ver este curso no como un requisito inexorable para el acceso a la titulación. Probablemente no lo podemos ver así este curso, sino que se hace oportuno descubrir esta materia como una experiencia reflexiva que llena de sentido el horizonte o los horizontes de vida. Tener expectativas y darle validez al actuar humano a través de las huellas plasmadas en el camino mismo de la vida. Esta asignatura no puede ser teórica, tiene que ser más bien una asignatura que genere sensibilidad. El padre Rafael García Herreros utiliza un término, concientizados interiormente, que ojalá esta asignatura sea una concientización, un ejercicio reflexivo, más que llenar de teoría, será más bien ese acercamiento a la realidad. ¿Cuál es el propósito de evidenciar el servicio como un elemento articulador de la cátedra? Pues digamos que el aporte que quiere dar el curso a los participantes es llamarlos a una vocación humana. Y se entiende la vocación al servicio
como un modo de emplear la vida. Entendamos el servicio como un modo de emplear la vida, como una disposición de nuestro espíritu para un actuar más humano. Insisto en el actuar más humano porque estamos asistiendo a un actuar inhumano en estos momentos de guerra, de violencia, de guerras fratricidas. Pues estamos diciendo, no hay un ser humano allí capaz de valorar la vida, capaz de ver la vida como un don, de ver la vida como un regalo que nos ha sido dado y del cual debemos cuidar. Y cuando hablo de la vida humana, pues también allí hay unos entramados en la vida humana, y es el ambiente que nos rodea. De nada nos sirve tener calidad de vida si no tenemos agua, si no tenemos ríos, si no tenemos un ambiente propicio para que se desarrolle la vida. Importante todo lo que implica luchar y velar y cuidar la vida. Pues hay una vocación a ese servicio, y la vocación es un compromiso serio y profundo con la realidad. ¿Qué implica este curso a nivel de servicio? Sensibilizar la conciencia del participante, del estudiante, en unas problemáticas del país. Y en ese sentido, el servicio se convierte como en esa disposición del espíritu que me permite tener una mirada profunda, comprensiva y misericordiosa de la realidad. Esa mirada profunda implica tener unos ojos atentos, dispuestos a encontrar la profundidad de dónde está el mal, de dónde está lo que es contrario a la vida, para erradicarlo. El padre Rafael García Herreros tenía una mirada profunda de la realidad y por eso luchó contra unas estructuras que estaban generando pobreza. Hoy en día tenemos el 45% de pobreza en Colombia y un 15% de pobreza extrema en Colombia. Pues se necesita empezar a transformar esa realidad, y creo que la cátedra por lo menos provoca, anima, estimula a que el estudiante pues salga entusiasmado y con un compromiso serio, profundo y radical de transformar por lo menos su entorno, empezando por su familia, empezando por su misma vida, empezando por el barrio donde está habitando. Por último, para ir terminando, tener unas conclusiones o unas lecciones aprendidas que nos pueden dar justamente estímulos a nuestra participación en este simposio. Entender la Cátedra Minuto de Dios como eje fundamental en el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes y como una permanente concientización o sensibilización social. Y 2, escuchar la voz interior poderosa que comprometa nuestra existencia a la construcción de una sociedad mucho más humana, con una justicia social y una promoción de la persona en todas sus capacidades. Creo que esta lección aprendida en este simposio nos permite releer, reelaborar y completar la Cátedra Minuto de Dios. Algo tenemos que sacar de este simposio que nos permita releer, reelaborar y complementar el ejercicio que estamos haciendo dentro de la Cátedra Minuto de Dios como una asignatura dentro de la misión institucional y dentro de un proyecto de vida que tiene que ser movido, que tiene que ser zarandeado para que el estudiante no solamente se satisfaga a sí mismo en sus propios intereses, sino que esté comprometido también en una búsqueda de una justicia plena, verdadera y estable en esta sociedad. Algún profesor mío decía, meterle país, por lo menos a lo que estamos haciendo. Y termino con estas palabras del padre Rafael García Herreros, Gestación de la Nueva Colombia, abril 17 del año 1989. En uno de los Minutos de Dios televisivos, decía el padre dirigiéndose a los colombianos lo siguiente: debemos llenarnos de optimismo y de esperanza ante la realidad y ante el futuro de Colombia. No crean ustedes que todo es oscuro.
que todo es melancólico. Estamos más bien en un periodo de gestación de la nueva Colombia. Hay indicativos que muestran una gran prosperidad del país. La guerrilla se está sintiendo totalmente abandonada de la opinión y está entendiendo que está equivocada. Todos la miran como un fenómeno sin esperanza y sin razón de ser. Yo creo que cuando sus jefes por la noche están en silencio y reflexionan en la desolación que ha dejado, se preguntan seguramente si acaso Colombia, con sus hombres, con su ciencia, con su filosofía, con su fe, con sus técnicos, se les va a entregar y va a aceptar un cambio inútil y alocado. Colombia está actualmente desarrollándose. Nuestros campesinos van a producir mucho más de lo que lo han hecho en tiempos pasados. El gobierno les va a dar una gran ayuda. No se vengan a las ciudades a aguantar miserias y hambre. Ellos están tomando conciencia de la explotación de que son víctimas por los intermediarios y están pidiendo a gritos una institución, un mercadeo organizado que los libre de esta explotación. Se está implementando en el país un ambiente de honradez. Ya los ilícitos están disminuyendo notablemente. Los maestros y los estudiantes de bachillerato están descubriendo que deben prepararse para la grandiosa época del año 2000, de la cual estamos en vísperas. Alguna aparte de este libro llamado Constructores de la Nueva Colombia, un minuto de Dios televisivo en el año 1989, llamando justamente a un cambio social. Muchas gracias. Agradecemos al padre Gutiérrez su exposición. Muchas gracias por invitarnos a la reflexión en torno a la contribución de la Cátedra Minuto de Dios a la realización de los estudiantes, también por esa invitación a mirar esta cátedra como una experiencia reflexiva en el camino de la vida. No olviden ustedes que pueden dejar sus preguntas en el chat para que al final de estas intervenciones, de estas ponencias, podamos realizarlas a cada uno de los que nos la han compartido. A continuación vamos a escuchar a nuestro siguiente ponente. Se trata de Anjuri Janet Mariño, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ella ha preparado también su exposición. Permítanme acá. Su ponencia, que es el impacto de la Cátedra Minuto de Dios en estudiantes de Contaduría Pública a distancia desde la experiencia significativa. Así que le damos la bienvenida para que nos comparta esta ponencia a partir de este momento. Profesora Anjuri Janet, muy buenos días y adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, como ya lo han dicho, mi nombre es Anjuri Mariño, hago parte del programa de Contaduría Pública de Regional Santander S de Cúcuta y el día de hoy pues hemos presentado a ustedes una ponencia sobre lo que corresponde al impacto de la Cátedra Virtual Minuto de Dios en estudiantes desde la experiencia significativa. Siguiente, por favor. Desde este proceso y como objetivo principal tenemos como ruta primordial realizar un análisis a este impacto que se genera dentro de la Cátedra Virtual Minuto de Dios a través de estas experiencias, como lo hemos dicho, significativas, como una estrategia de transformación social desde la participación ciudadana, que es uno de los hechos más importantes y a los que le apuntamos desde nuestro proceso académico, ¿no? Eso es lo que venimos a formar y a generar participación ciudadana y tejido social. Siguiente, por favor. En todo este proceso metodológico que se realiza en este análisis, se generan tres aspectos fundamentales o primordiales que se dan en todo este proceso académico. Uno, son las transformaciones sociales que se van generando. Dos, son las experiencias significativas. Y tres, sería esa participación y acción ciudadana, no menos importante, pero sí se toma como final objetivo de lo que se construye. Dentro de esas transformaciones sociales podemos generar o podemos afianzar que el papel primordial lo llevan los estudiantes,
que hacen parte de este proceso Cátedra Virtual Minuto de Dios y que van generando el cumplimiento de esos objetivos y competencias que vamos desarrollando en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos pues bien el hecho de que este proceso pues es un proceso dirigido que va acompañado de su tutor paso a paso y que finalmente fomenta un sentido de pertenencia no solamente por la institución que lo forma, sino que además de ello pues genera un sentido de pertenencia por las comunidades en donde ellos se van desenvolviendo, pues teniendo en cuenta que de esas experiencias significativas o desde el reconocimiento de la obra del padre Rafael García Herreros, se empiezan a generar una serie de lazos, no solamente ante su institución, sino que además se genera ante el reconocimiento de las comunidades donde ellos se van desarrollando. Usualmente pues no tienen conciencia sobre su propia realidad, pero desde aquí podemos decir que se genera un nuevo planteamiento hacia esa realidad. Y finalmente, pues se va generando una participación y acción ciudadana desde la construcción de líderes. Realmente, desde este proceso académico construimos líderes y que van teniendo pues una formación profesional integral. Estas personas van a empezar a generar nuevas estrategias innovadoras que van afianzando la creación de nuevas realidades. Es importante reconocer cómo desde esta integralidad del ser, desde la sensibilidad humana, y desde el sentir de las comunidades, los estudiantes proponen nuevas alternativas innovadoras para la construcción de esta participación social desde sus propias experiencias. Y finalmente, pues logramos sembrar para el futuro, sembrar ciudadanos que nos aporten y nos logren generar nuevas acciones. Desde este punto, pues se empiezan a crear agentes de cambio y agentes transformadores. Es por ello que este sería el impacto generado mediante estas experiencias significativas desde esta cátedra. Siguiente, por favor. Desde este proceso que se genera en la cátedra, se pueden generar una serie de reflexiones que seguramente van a dar paso a nuevas formulaciones o a nuevos paradigmas dentro de este proceso. Uno de ellos sería el impacto generado por la cátedra Minuto de Dios, afianza la construcción y el desarrollo del proyecto de vida del estudiante. Serían cuestionamientos que no solo haría el estudiante, sino que lo haríamos nosotros, que somos los formadores o los que dirigimos este proceso paso a paso. Desde la cátedra Minuto de Dios se puede implementar la formación integral del estudiante. La interacción de los estudiantes durante el curso aporta nuevas herramientas de aprendizaje. Las propuestas generadas por los estudiantes desde la identificación de problemáticas, que es una de las acciones que generamos dentro de la cátedra, contribuyen a la construcción del tejido social. Y finalmente, ¿cuál es la percepción de los estudiantes sobre el curso Cátedra Virtual Minuto de Dios? ¿Será que sí están satisfechos? ¿Será que están logrando los objetivos pertinentes? ¿Están logrando esas competencias que tanto deseamos que ellos adquieran? ¿O cómo lo están observando ellos? Seguidamente, vamos a tener en cuenta lo que corresponde a la contextualización que están dando los estudiantes de segundo semestre dentro de este análisis y se expone la representante dentro de este proceso para afianzar todo lo que estos estudiantes han construido y lo que ellos opinan acerca de este proceso. Por favor, damos inicio al video. Revisemos el audio, por favor. Porque Hola, mi nombre es Daisy Valencia y hago parte del segundo semestre del programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Desde mi experiencia como estudiante del segundo semestre, puedo decir que la asignatura Cátedra Minuto de Dios ha sido de gran aporte a mi formación integral, porque antes no había tenido la oportunidad de experimentar los distintos valores que tenemos como seres humanos. A través del desarrollo de las distintas actividades que ofrece este curso, hemos ido aportando no solo al bienestar propio, sino que hemos contribuido al de otras personas de nuestro entorno, empezando por una empatía hacia esa necesidad frente a una situación ajena a mis dificultades, pero que viéndolo desde la perspectiva principal que imparte la filosofía del padre Rafael García Herreros, donde afirma que el ser humano no fue creado para vivir en miseria y enfatizando que el don del servicio permite simbólicamente quitarnos la venda de los ojos y autoevaluarnos
en qué estamos aportando a los demás, a una comunidad o a una sociedad. Y eso nos hace confrontarnos si de verdad vivir la vida como veníamos tiene sentido o si ha llegado el momento de generar cambios positivos y significativos para otros. Teniendo en cuenta mi vivencia personal, con certeza podría responder que no hay nada más gratificante que ver el rostro de alegría que refleja una persona que no conocemos por haber ayudado desinteresadamente a mejorar su vida. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que esta construcción de pensamiento se hace desde un grupo focal al grupo de segundo semestre, Cátedra Virtual Minuto de Dios, del programa de Contaduría Pública. Y desde allí, desde este pensamiento, se generan 3 hallazgos muy importantes que se consolidan desde 3 perspectivas. La primera es la ética, que desde aquí se logra la posibilidad de que cada estudiante tome decisiones a partir de una estructura de pensamiento libre. No se está inculcando de ninguna manera algún tipo de acciones, sino que sencillamente ellos hacen su propia reflexión. Desde una perspectiva espiritual, se logra la posibilidad también de que estos estudiantes se proyecten a una trascendencia desde sus propias posibilidades. Se logra enviar al estudiante a una reflexión desde su propia existencia. También teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que corresponde a sus valores, la cultura, las convicciones y las creencias, que es algo que nosotros tenemos en cuenta al momento de impartir esta cátedra. Y desde una perspectiva cognitiva se logra potencializar también cada uno de esos conocimientos que se empiezan a generar, fortaleciéndolos para una mejora continua, teniendo en cuenta que se genera una comprensión de la praxis ante nuevas estrategias que permitan la construcción de un desarrollo sostenible y sustentable. Siguiente, por favor. Finalmente, y como conclusión, tenemos que desde la creación y aplicación de este curso, Cátedra Virtual Minuto de Dios, se empiezan a generar una relación entre la formación integral profesional y el sentido de la existencia del ser, implementando algunos conceptos sobre las dimensiones del ser que van ligadas directamente a lo que corresponde a la ética, a la moral y lo que regula directamente las acciones del individuo, los comportamientos, las conductas y su participación desde la acción social. Es muy importante tener en cuenta que cada individuo tiene un pensamiento lógico y una estructura libre de pensamiento. Sin embargo, desde la formación logramos direccionar cada uno de esos deseos que ellos mantienen y formando, pues, si bien ciudadanos éticos, ciudadanos morales, que nos apoyen dentro de la formación. Muchísimas gracias. Le agradecemos, profe Anjory, por compartirnos esta riqueza de reflexión desde el impacto de la cátedra en estudiantes y desde esta experiencia significativa. Y continuando en este mismo escenario, no sin antes recordarles que pueden dejar sus inquietudes, preguntas o reflexiones en el chat. Le damos ahora la bienvenida a la profesora María Auxiliadora Molina con la ponencia Experiencias de Acción Social desde la cátedra en estudiantes de ASSP. Profe María Auxilio, bienvenida, gracias por estar con nosotros y adelante con su ponencia. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por este espacio que nos brinda el Centro Regional Cúcuta, en la Vicerrectoría Santanderes. Bueno, mi nombre es María Auxiliadora Molina Cuna, soy psicóloga de profesión, especialista en sistemas integrados de gestión, soy maestrante en educación en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y pues dicto la asignatura Cátedra Virtual Minuto de Dios en el programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, partiendo primero con el objetivo fundamental de esta presentación, es poder mostrar el impacto generado de la Cátedra Virtual Minuto de Dios en los estudiantes del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo de sus potencialidades comunitarias en la construcción de estrategias orientadas al servicio. En este punto, el impacto generado es el cambio de actitud en el espacio de las experiencias significativas de los estudiantes, que puedan generar interrogantes frente a su formación académica, frente a su formación profesional y las acciones sociales. Poder lograr que los estudiantes de la cátedra, desde sus aprendizajes y desde las acciones, puedan, desde sus valores y actitud de servicio,
hacer y contribuir acciones en su entorno más cercano. Cuando iniciamos siempre la cátedra virtual Minuto de Dios, mis estudiantes me dicen, profe, pero yo no soy psicólogo en formación, no soy trabajador social en formación, ¿qué puedo hacer yo? No conozco, no tengo las herramientas. Entonces, ahí es donde yo empiezo a orientarlos, que a partir de sus valores, a partir de su formación familiar, desde su propia humanidad, ellos pueden proyectar acciones que permitan un impacto en ellos mismos y en la sociedad. Como docente de las diferentes líneas transversales, estoy liderando Cátedra Virtual Minuto de Dios, tengo también a cargo Desarrollo Social Contemporáneo y Responsabilidad Social. Siento la práctica de responsabilidad social, siento como un compromiso y un privilegio de poder continuar estos procesos de los estudiantes desde que inician con la Cátedra Virtual Minuto de Dios, seguir fortaleciendo el tema social en ellos. Considero que hace parte como de un proceso tan importante que yo pueda hacer ese seguimiento. En este punto, realmente yo pues los contextualizo en el Centro Regional Cúcuta. Solamente hay 2 programas que se están ofertando en la modalidad cuatrimestral, que son Administración de Empresas y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto permite que haya un acercamiento entre los docentes y los estudiantes, todos nos conocemos, hay una familiaridad entre nosotros y eso permite y facilita ese trabajo colaborativo del cual algunas personas estuvieron realizando preguntas sobre el tema de la resistencia a otros ponentes y eso es pues una de las ventajas que nosotros podemos tener y es que al ser solamente 2 programas podemos tener esa facilidad de hacer un buen trabajo colaborativo en donde todos nos conocemos y de verdad nos convertimos en una gran familia. En nuestros primeros encuentros de la cátedra virtual con mis estudiantes, lo primero que visualizamos es el video, su experiencia social del padre Rafael García Herreros, esa entrevista que se llama Así nos habló, realizada por el padre Camilo Bernal. Allí los estudiantes logran contextualizar el norte de la asignatura, entender que la asignatura tiene un norte y un servicio social, porque muchos me preguntaban, profe, qué pena, yo realmente no soy directamente católica o no profeso mi fe. Entonces ahí es cuando uno también nos contextualiza que realmente el norte y la orientación es un sentido social. Siguiente, por favor. No sé. Ok, bueno. En el marco de la asignatura, los estudiantes se apropian de la cátedra desde diferentes referentes conceptuales y teóricos, en un orden establecido por unidades de aprendizaje, como primer escalón para el logro del desarrollo de las competencias de gestión del conocimiento. En este punto, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer la vida y obra de nuestro fundador y de nuestra institución, como también su pensar frente a la construcción y reconstrucción de un país con equidad, que los motiva a plantear estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de los más vulnerables, empezando por su entorno más cercano. Siguiente, por favor. Ya llegando a las acciones del aula directamente, nosotros compartimos espacios de socialización del impacto de esas propuestas de acción. Reciben retroalimentación a sus productos. En este ejercicio se permite como un trabajo colaborativo y la motivación para seguir la misión de nuestro fundador, que es servir. En esta figura podemos reflejar la participación de los estudiantes en los foros de discusión y en el desarrollo de las actividades, cómo pueden ellos ir fortaleciendo sus acciones mediante el trabajo dentro del aula virtual. Siguiente, por favor. Los estudiantes durante el desarrollo de la segunda y la tercera unidad tienen la oportunidad de compartir sus productos, mostrar sus experiencias en el desarrollo de las actividades, aprendiendo de las evidencias compartidas, ya que estas propuestas permiten no solamente mostrar lo que ellos han hecho durante toda su trabajo social, sino que también aprenden de las propuestas de los demás compañeros para poder fortalecer las propias. Esto es fundamental para el fortalecimiento de las habilidades sociales, la motivación por la asignatura, y así es que nosotros iniciamos este proceso de formación de los administradores en seguridad y salud en el trabajo de forma integral y con un sentido social.
Siguiente. En el desarrollo de las actividades, pues ellas están encaminadas al fortalecimiento de los valores, a la consolidación del sentido social, que se motiven a realizar acciones sociales de servicio para contribuir a su entorno social desde sus saberes, desde su ser integral, pero sobre todo de su humanidad. De esta manera, los estudiantes pueden plantear propuestas que parten desde un análisis del entorno más cercano. Ellos establecen acciones sociales para solucionar las problemáticas identificadas, de manera que con esas pequeñas obras que son motivadas directamente por la asignatura, lo sigan proyectando para aportar a nuestra sociedad como profesionales integrales, con el mismo sentido misional al que invita nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros. En esta evidencia fotográfica podemos ver cómo los estudiantes plantean o muestran esas experiencias que realizan durante el ejercicio de la puesta en marcha de su plan de acción, revisando e identificando esas problemáticas que se encuentran no solamente en su barrio, en su municipio, en su vereda, en su lugar de trabajo, incluso en su misma familia, poder identificar las problemáticas y saber qué planes de acciones desde su humanidad, desde su sentir social, qué pueden hacer para mejorar las mismas. Siguiente, por favor. Con respecto a las lecciones aprendidas, yo creo que los estudiantes aquí logran un sentido de pertenencia por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, proyectando en su entorno familiar y en su lugar de trabajo, con un profesionalismo basado en los valores, en los valores tanto espirituales como sociales, valorando las acciones de nuestro fundador y de sus colaboradores que a través de los años han construido esta gran organización Minuto de Dios, porque a partir de esta asignatura ellos también conocen todas las entidades de la organización Minuto de Dios y se motivan también a vincularse a las diferentes estrategias. En este caso, muchos de los estudiantes cuando culminan tanto la cátedra virtual Minuto de Dios y la práctica de responsabilidad social, se motivan a participar, por ejemplo, en los voluntariados de la universidad, y entonces siguen haciendo acciones sociales desde esa práctica, ya más desde la parte del voluntariado. Los aprendizajes esperados y los logros alcanzados, que contribuyen específicamente a una formación integral de los estudiantes, permiten evidenciar en ellos un interés por el otro y fortalecimiento de sus valores, que realicen acciones sociales con su entorno, con su comunidad, que construyan al mejoramiento y a la construcción de la sociedad, que construyan al mejor país, recordando siempre la frase de nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Siempre tratamos de orientarnos al servicio, de orientarnos a que nosotros con pequeñas acciones podemos transformar nuestro mundo. Entonces yo les digo a ellos, no necesariamente tenemos que ser grandes acaudalados, tenemos que tener un puesto político o un puesto de poder en el mundo, sino que realmente desde nuestras pequeñas acciones, desde algo que nosotros podemos motivar a nuestros familiares, a nuestros niños, a nuestros vecinos, a hacer mejores cosas, desde allí empezamos a transformar el mundo. Siguiente. La asignatura del componente Minuto de Dios cumple su finalidad, que es realizar el aporte a los estudiantes en su espiritualidad, en su calidad humana. Tiene un aporte al aprendizaje encaminado a la formación integral de los estudiantes, tiene un sentido social y de servicio, que puedan ser profesionales que apunten en su labor a la construcción de una mejor sociedad y el mejoramiento de su entorno, desde lo que son, desde los profesionales que son, en este caso como administradores en seguridad y salud en el trabajo o administradores de empresas, puedan fortalecer y proyectarse a realizar acciones sociales desde sus lugares de trabajo, desde sus empresas, desde sus familias, desde sus entornos, construir acciones que permitan el mejoramiento de la sociedad. Además del fortalecimiento del sentido de pertenencia y la apropiación de su casa de estudio. Yo les decía a ellos, ustedes, así como cuando reciben una visita en casa, entonces ese día, desde muy temprano, hacen el aseo, limpian la casa, le sacuden el polvo, barren, esconden las partes que de pronto no quieran que las personas vean y hacen siempre ver su casa bien bonita. Así nosotros nos tenemos que apropiar de nuestra Corporación Universitaria Minuto de Dios, y precisamente esta es una asignatura que nos permite lograr esa apropiación, el fortalecimiento de nuestros valores y el conocer
nuestra organización Minuto de Dios y nuestra corporación universitaria permite esa apropiación, permite tener ese cariño y poder también expresarlo. No solamente querer a nuestra corporación universitaria, sino también expresar y hablar bien de ella en el exterior. Siguiente, por favor. Aquí en la diapositiva vamos a evidenciar parte del trabajo de los estudiantes, de sus planes de acción frente a su entorno. En estos tiempos de virtualidad y trabajo de remoto, el uso de las herramientas digitales fue fundamental, permitieron el despliegue de sus estrategias, fortalecieron el trabajo. La situación de salud pública pues no fue un obstáculo para el desarrollo de estas actividades y podemos evidenciar que ellos lograron grupos de WhatsApp de sus barrios, lograron hacer plantillas con planes de acción, reunir a las familias, reunir a la comunidad, hacer diferentes acciones que permitieron como hacer un buen ejercicio de sus acciones sociales. Esto no solamente logra que ellos identifiquen a los protagonistas de las problemáticas, sino que también se convierten en participantes y en protagonistas de las soluciones de las mismas, lo que genera en ellos una sensación de satisfacción, de motivación para los mismos. Ellos culminan la asignatura convencidos de que pueden lograr grandes cosas y no necesitan ser personas acaudaladas o tener posiciones económicas para poder lograr transformar su entorno. Siguiente. Comparto también las referencias bibliográficas de nuestra aula virtual y de todo lo que tiene que ver con el componente de la Cátedra Virtual Minuto de Dios. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este encuentro. Le agradecemos, profe María Auxiliadora, por su participación en este simposio a través de esta ponencia que nos ha compartido sobre las experiencias de acción social desde la Cátedra Virtual Minuto de Dios en estudiantes de Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya para compartir un poco lo que han sido estas ponencias desde la Vicerrectoría Regional de los Santanderes, quisiera, tenemos prácticamente una pregunta por cada uno de los ponentes. La persona a la cual va dirigida la pregunta, por favor, enciende su cámara. Y en este momento, entonces, voy a retomar la participación, la ponencia que nos hizo la profesora Luz Mercedes. Y a partir de su ponencia, alguien nos pregunta a través del chat, bueno, primero dice, excelente la forma en que indica, se vincula el uso de las TIC y la investigación en el curso. Quisiera preguntarle cómo hacer para que nuestros estudiantes no confundan la práctica social con el ejercicio que se hace con la Cátedra Minuto de Dios y se pregunta también qué es entonces lo que marca la diferencia, teniendo en cuenta el ejercicio reflexivo que mencionó y que se hace en el curso. Bueno, muy bien por esa pregunta. En realidad, en la asignatura, ¿cierto? Lo que hacemos es un acercamiento porque se hace una propuesta, ¿cierto? Una propuesta de interacción para cambiar, tratar de cambiar esa mentalidad que se tiene, ¿cierto? Que se tiene que el estudiante para poderlo involucrar. Pienso yo, para mí, que esta es una antesala, ¿sí? Una antesala para cuando llegan a la asignatura de responsabilidad social, como yo le digo a mis estudiantes, porque ahí ya en responsabilidad social van a estar directamente involucrándose en una actividad social y que va a mostrarle a usted como persona qué puede hacer, ¿cierto? En este acercamiento, en esta propuesta de interacción, nosotros nos acercamos como al barrio, como algo que siempre hemos visto que hay una dificultad y qué podemos hacer. Por eso yo les digo siempre a mis estudiantes que el plan de acción lo debemos enfocar en algo que sea cercano y que sea medible,
porque yo no puedo mirar, enfocarme hacia una problemática grande que no pueda tener una solución, ¿cierto? En esos aspectos, en esa parte es como acercarnos a la realidad que estoy viviendo, ¿sí? Y más adelante usted la va a llevar hacia la práctica en la asignatura. Aquí, pues, digamos que se propone que este enfoque sea lo más significativo, ¿cierto? Lo más significativo, y es acercarnos a una realidad cercana, que siempre hemos estado o la hemos visto, ¿cierto? La hemos visto, pero nunca hemos hecho nada. Entonces, yo siempre les digo, no vamos a hacer una investigación porque esto tiene muchísimos aspectos, sino vamos a hacer una propuesta desde mi perfil como estudiante uniminuto, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Muchas gracias, profesora Luz Mercedes, por responder esta pregunta. Una antesala entonces y con un enfoque significativo. Profe Luz Mercedes, muchas gracias por su participación en este panel. A usted, padre, muy amable. Bueno, muchas gracias. Era la profesora Luz Mercedes de esta Vicerrectoría Regional de los Santanderes. Continúo también, por el tiempo vamos a hacerle una pregunta a cada uno de nuestros ponentes. A continuación surge una inquietud por parte de los asistentes para el padre Jimmy, y es la siguiente. Nos hablaba, padre, de las dimensiones vertical y horizontal, y esto le hace recordar al que pregunta el texto como la cruz del padre Rafael García Herreros, donde se exhorta precisamente a interiorizar lo que deberían ser estos ejes en nuestra perspectiva del humanismo. La pregunta que se hace entonces, el que nos envía este cuestionamiento es: ¿ha tenido dificultades desde la voz profética que menciona con estudiantes que no van en esta línea? ¿Cómo lograr una respuesta propositiva en este sentido? Bueno, muy bien. Cordial saludo nuevamente. Realmente la voz profética tiene que ver más con esa llamada a la sensibilización social. Probablemente sí se han tenido dificultades con algunos estudiantes que tienen cierta apatía o cierto rechazo, no solo a la voz profética, sino a la asignatura como tal. Ya algunos profesores lo expresaron, el sentido o el sentimiento que tienen ellos de creer que esto es religión, que esto es que los van a adoctrinar, y no. La voz profética es más bien esa voz que implica justamente dar esperanza en un mundo caótico. Y la asignatura pues propone eso, llamar, despertar la conciencia para que no seamos ajenos a una realidad que nos está tocando y que a veces como que pasamos indiferentes, indolentes, y en ese sentido la voz profética despierta. Y la invitación para estos estudiantes que a veces no comprenden o que tienen dificultades en el entendimiento de la asignatura, pues sí se hace un poco difícil que ellos descubran esta voz profética, porque no les interesa justamente entenderla así. Entonces, como no la quieren entender desde una voz profética, la otra cara de la moneda es despertar la conciencia frente a unas problemáticas sociales donde hay unos desafíos, unos retos a los cuales sí deben responder desde su condición de vida. Digamos que en ese sentido la nueva cara será proponer una conciencia social. Muchas gracias, padre Jimmy, por recordarnos entonces también ese aspecto profético, esa voz profética de la cátedra que despierta la conciencia frente a problemáticas reales y que están sucediendo en nuestro entorno. Padre Jimmy, muchas gracias por su participación y su ponencia en este simposio internacional. Muy bien, continuamos entonces nuestra sesión de preguntas a los panelistas y ahora le preguntamos a Anjuri Janet, quien se encuentra ya en la maravillosa tierra norte santandereana.
Anjuri, muy interesantes las dimensiones. Nos recuerdan por acá que usted presentó la ética, la espiritual, lo cognitivo. Y en este sentido, ¿cómo se evidencia el modelo pedagógico praxeológico en esa propuesta que hacen de agentes innovadores? Nos pregunta la persona. Muy bien, muchísimas gracias por hacer hincapié un poco en ese aspecto. Y desde ese punto es muy importante tener en cuenta que el proceso praxeológico que se genera se da en la medida en que los estudiantes realizan una reflexión primordial sobre cada uno de esos aspectos que van a enmarcar su vida propiamente, desde lo que corresponde a la cátedra Minuto de Dios. Y es allí donde esa experiencia, sumada a cada uno de los conocimientos que se imparten, va a generar esas nuevas propuestas de agentes de cambio, de agentes innovadores y agentes transformadores que tanto necesitamos en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Anjuri y Janet, por compartirnos varios elementos, varios hallazgos y lecciones, sobre todo también, como lo ha señalado quien preguntaba, a nivel o en perspectiva ética, espiritual y cognitiva. Profe, muchas gracias también por su ponencia, por la participación en este simposio internacional. Gracias a ustedes. Y finalmente también tenemos con nosotros a la profe María Auxiliadora, también de estas tierras norte santandereanas. Profe María Auxiliadora, nos preguntan por aquí que si considera usted que la cátedra Minuto de Dios está orientada justamente a los dos programas académicos que ofertan, que quizá hay un énfasis marcado o se podría llevar a otros programas. Bueno, con respecto a la pregunta, cuando mencioné los dos programas, mencionaba porque eran los que estaban en la modalidad cuatrimestral y son los programas para los cuales estamos en este momento dirigiendo y liderando. Pero considero que en todo el ejercicio de lo que estuve mencionando, siempre apunté al tema de los valores, al tema de la humanidad, del sentido social, del sentido de pertenencia, y esto permite que la Cátedra Virtual Minuto de Dios no solamente esté orientada a uno o a dos programas en específico, sino que realmente a todas las personas, en realidad a todas las personas que tengan o que quieran fortalecer su ejercicio en valores. En este sentido, todos los programas ofertados en la Corporación Universitaria Minuto de Dios tienen la posibilidad tanto de acceder a esta cátedra virtual, además de fortalecimiento de su ser integral y de su profesión como los, no sé, administradores, contadores, licenciados que tenemos pues en este momento en la corporación, en el centro regional Cúcuta. Entonces realmente la cátedra Minuto de Dios está orientada a todas las personas, a todos los estudiantes, incluso a todos los docentes, porque todos los docentes pasamos también por esa cátedra virtual Minuto de Dios. Entonces está orientada realmente a todas las personas que quieran fortalecer o que necesiten fortalecer todo el tema de sus valores y de su humanidad frente a la sociedad y al cambio que queremos nosotros lograr en la sociedad. Profe María Auxiliadora, muchas gracias entonces por recordarnos que ciertamente la cátedra, y como también se ha hecho hincapié, trasciende casi que pensarla como estrictamente a nivel de un curso y es transversal en muchas áreas, en muchas disciplinas. Profe María Auxiliadora, muchas gracias por su participación, por su ponencia en este simposio internacional. Gracias a ustedes por su invitación. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esta participación, con estas 4 o 5 ponencias prácticamente que hemos escuchado, termina la participación de la Vicerrectoría de los Santanderes. Bastantes líneas por trabajar, pero también qué riqueza la que se nos ofrece para esta reflexión que estamos llevando a cabo. Pues bien, ya estamos también a puertas de finalizar este panel y ahora quisiera invitar para su participación a la Vicerrectoría